Hola, un saludo a las personas que nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio destinado a la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En este segundo video vamos a realizar un análisis al modelo educativo híbrido del Estado de Puebla que se está implementando en el ciclo escolar 2021-2022. Para ello, el propósito tiene que ver con evaluar el planteamiento del modelo educativo híbrido a partir de una interpretación que surge desde la óptica personal, desde el diálogo con compañeros docentes, padres de familia, aprendientes y actores en general del proceso educativo. El planteamiento será a razón de un análisis crítico de este modelo educativo híbrido y vamos a ver eh, de qué manera podemos entender e interpretar la parte analítica que detona a partir de la implementación de este modelo educativo híbrido. Dentro de los fundamentos del modelo educativo híbrido se citan diversos referentes. Para este caso tomaré cuatro aspectos de la bibliografía denominada La educación está desnuda de Juan Ignacio Pozo del año 2020 y los elementos a considerar que espero sean útiles para fines del presente análisis son cuatro. El primero, el autor nos habla sobre un cambio de época que llegó de manera abrupta y con este cambio la idea sobre la existencia de una escuela que educa para una sociedad que ya no existe. Segundo elemento, lo que dejó al descubierto la crisis del COVID-19 en relación con la existencia de un muro o desconexión entre la educación formal, es decir, la que se produce en las aulas, y la educación no formal. Es esta la que tiene lugar fuera de los espacios reglados y el caso más representativo quizás sea el de la familia. Tercer aspecto, la necesidad de ampliar sistemas de producción del conocimiento para alfabetizar a todos los ciudadanos y a los hoy aprendientes, que son los ciudadanos del futuro, para que participen en la vida social, es decir, una vida con nuevas reglas y dinámicas. Cuarto elemento, Juan Ignacio Pozo habla sobre la paradoja de una escuela que como institución social, en su mayoría, enseña a gestionar el conocimiento en formatos muy distintos a los que tienen lugar en el resto de los entornos o espacios sociales. Es decir, a veces se hace o se obliga a que alumnos o aprendientes gestionen la información y el conocimiento en formatos obsoletos que ya no existen en la sociedad o que al menos no son relevantes en la mayor parte de los contextos personales y profesionales. Desde el modelo educativo híbrido implementado en el estado de Puebla y su respuesta ante este cambio abrupto de época, se plantea una resignificación en el quehacer de los sujetos. Esto ya lo hablamos en el primer video, así como de procesos llevados a cabo durante el acto educativo y sus finalidades. No obstante, hay que preguntarse si se logran estas metas por decreto o por buenas intenciones, es decir, la problematización de la que parte el establecimiento del modelo educativo híbrido es innegable, pero en una parcialidad. Lo anterior en virtud de contextos, brechas preexistentes, las inherentes diversidades educativas en función a niveles, perfiles, subsistemas y recursos disponibles. Considero que un aspecto medular dentro de la lógica oficial propuesta en el modelo educativo híbrido debiera enfatizar en el proceso de desaprender antes de pasar a ser o intentar ser por prescripción un aprendiente, lo cual impacta a todos los sujetos que están dentro del proceso educativo. Esto se podría ejemplificar con lo vivido recientemente en las escuelas cuando retornamos a clases y que nos permitió establecer un diagnóstico. Ante ello, muchas veces los docentes nos preguntamos cuál era el diagnóstico correcto, es decir, el que mandaba la oficialidad o el que hicimos de manera colegiada al interior de las escuelas los docentes. Un ejemplo como este da vida nuevamente a esta idea o este fantasma de la burocratización del proceso enseñanza-aprendizaje, solo que en una versión de tiempos de pandemia. Es decir,
se ha hecho una labor extenuante para recabar información, pero después de obtener esta información, ¿cuáles van a ser las decisiones que se tomarán con los resultados obtenidos y qué impactos favorables tendrán para efectos de esta idea de resignificación dentro del proceso educativo? Otro caso es el vinculado con esta idea que cita Juan Ignacio Pozo del muro o la desconexión entre la educación formal y la educación no formal. Se puede decir que esto es tan evidente como decir que hemos transitado de una sociedad analógica a una sociedad digitalizada, lo cual parece indicar que el aprendizaje formal se debiera vincular de manera estrecha con el informal, porque no son contrapuestos. Para ello sería necesario establecer metas, pensando desde luego desde esta idea de la resignificación y que estas metas vayan más allá del ámbito de estudiar o ver contenidos o saberes teóricos y que busquemos dar prioridad al desarrollo de procesos y hábitos cognitivos que permitan hacer un puente entre lo formal o académico y lo informal o que ocurre de manera cotidiana en la sociedad o en el colectivo. La anterior idea se relaciona en un caso particular. Voy a hablar para ello de la selección de los contenidos, donde hemos visto que esta acción representa un reto que primero recae en lo metodológico y posteriormente en la implementación de acciones educativas. Si bien tenemos directrices que posibilitan a los docentes para esta tarea de selección de contenidos, habría que preguntarse, es conveniente cuestionarse sobre cómo sabemos si lo seleccionado curricularmente, al acompañarse de metodologías distintas y situadas, contribuye a plantear actividades tendientes hacia el aprendizaje en la vida real. En cuanto a ello, la premisa del aprendizaje colaborativo y el trabajo por proyectos representan per se otro reto, pues estos elementos no siempre emanan de las necesidades reales que están enfrentando las personas, sino muchas veces surgen de un paradigma o una tradición academicista, la cual actualmente está sometida a cuestionamientos. En el mismo sentido, en torno al aprendizaje para usar el conocimiento y resolver problemáticas, es innegable que la barrera metodológica, tanto para docentes como para aprendientes, se ha manifestado en este deseo de hacer las cosas, pero la imposibilidad de conocer cómo hacerlo, saber si se está haciendo bien, cómo evaluarlo y cómo darle seguimiento. Es decir, ¿cómo sabemos si la selección de contenidos ha sido hecha pensando en los aprendientes? Y a partir de esto, si es posible incitarlos a dejar su rol pasivo de estudiantes, como les llamábamos antes desde esta propuesta del modelo educativo híbrido, y llevarlos a profundizar en los aprendizajes más que en los contenidos. También buscar transitar hacia el énfasis en los desempeños más que en las calificaciones. Y también pensar si se está propiciando adecuadamente lo colaborativo, lo situado, lo afectivo y lo socioemocional. Lo anterior genera otro cuestionamiento. Esto es, si al evaluar con las herramientas que estamos utilizando actualmente, de alguna manera estamos preparando a los aprendientes para el futuro que les espera, que en términos generales demandará de ellos resolver problemáticas, analizar situaciones, tomar decisiones acertadas, lograr metas y caminar de esta idea del acopio de información hacia la generación de conocimiento. En torno al innegable uso de las tecnologías como medio para ampliar los sistemas de producción del conocimiento, con la finalidad de alfabetizar a todos los ciudadanos y desde luego a los aprendientes que son los ciudadanos del futuro, pareciera en muchos casos que este tema se ha convertido en una brecha o una barrera, ante lo cual las buenas iniciativas no han podido abonar del todo a resolver esta problemática. Y también hay que decirlo, se ha agudizado dada su previa existencia y dadas las carencias ya sabidas desde una situación por demás compleja en lo estructural, en lo social y en lo académico formativo.
En torno a los recursos didácticos, la situación pendiente consiste en hacer de estos recursos medios que permitan el aprendizaje adaptativo a tiempo y necesidades de los aprendientes, que también nos puedan llevar a generar entre ellos y entre los docentes y familias interacciones a través de las cuales se ayuden y se establezcan relaciones multilaterales en función a objetivos que no solamente han de ser escolares o académicos, sino para toda la vida. No obstante, la praxis educativa cotidiana nos hace ver a los profesionales de la educación la mayoría de las veces en un escenario que podríamos sintetizar con la frase hacemos lo que podemos con base en lo que tenemos. Esto referente a la existencia y al uso de materiales didácticos y tecnológicos. Ahora, ¿qué pasa con un ideal tan necesario y complejo como es la autorregulación en los aprendientes y su preparación para la ciudadanía? Para ello es importante enseñar a gestionar el conocimiento, desde luego, a través de distintos formatos y tendríamos que hacer un corte entre lo que realizábamos previo a la contingencia y lo que estamos realizando a razón de la misma. Esto adquiere sentido si se considera que las acciones o desempeños, tanto individuales como colectivas, desarrolladas por los sujetos, de los que hablamos en el primer capítulo, se encuentran dentro de una etapa de constante cambio, incertidumbre y adaptación ante lo fluctuante de estos escenarios determinados por las condiciones sociales y, en este caso, educativas. Sin embargo, cuando se habla de la gestión del conocimiento y de propiciar en los aprendientes la autorregulación, un punto a considerar es que debiéramos transitar hacia dinámicas distintas y considerar algunas premisas. Por ejemplo, voy a sentar solo algunas y ponerlas a consideración de ustedes. Una de estas es que el docente ha dejado de ser el centro del proceso educativo, que también el aprendizaje debe o debiera ocurrir en la sociedad, en la familia, y este aprendizaje desde luego implica emociones y el diálogo como un elemento insustituible. Si bien buscamos mediante la propuesta escolar o el apoyo familiar o del contexto de las personas, llevar a cabo una lectura de la realidad cercana e inmediata, pues en ello hay acciones que necesariamente hacen que el aprendiente se involucre de lleno con esta realidad, desde luego en las medidas de sus posibilidades, de sus capacidades cognitivas y de su nivel educativo. Ahora, con las prácticas sociales de esta nueva realidad, es importante que los aprendientes puedan asimilar las relaciones humanas que se están dando en esta etapa en particular por la que estamos viviendo, así como la producción cultural y tecnológica dentro de esta llamada nueva normalidad. Lo anterior hace referencia a estas características que se asignan buscando alcanzar un aprendizaje, como nos dice la literatura de Juan Ignacio Pozo, encarnado, encajado, en activo y extendido. Estas cuatro se oponen evidentemente al paradigma educativo previo a la contingencia, el cual se encontraba muchas veces, hay que decirlo, no podemos decir que siempre, pero estaba mayormente alejado de la acción, desconectado de la realidad de los estudiantes o de los aprendientes, basado en códigos que ellos no dominaban, con los que ellos no se expresaban de manera común y estaba desvinculado de modalidades sensoriales y concretas, en específico aquellas que tienen que ver con el desarrollo integral de los aprendientes, como les llamamos ahora. También hay que recordar que como parte de la cultura de una sociedad digital, esta realidad nos ha mostrado que se están estableciendo relaciones de colaboración, de diálogo, de ejercicios constantes para asumir la complejidad como algo habitual, donde las personas tienen o tendrían que buscar autorregularse,
entendiendo que impera una lógica distinta a la que existía antes de la contingencia y dando importancia al comportamiento autónomo de los aprendientes, de las personas y desde luego a nuevas formas de relacionarse entre ellos mediadas por la tecnología. Esto de manera invariable ha influido en la idea que tenemos sobre la ciudadanía y, por qué no decirlo, sobre la ciudadanía digital del siglo XXI. Para concluir, queda latente el riesgo de la sobreregulación en algunos sectores, en algunas actividades educativas, y por otra parte, el de la escasa o poca regulación en torno a ciertas realidades. Para ser explícito esto, citaré dos casos solamente. El primer caso tiene que ver con la pregunta: ¿qué ha pasado con los aprendientes o con los sectores vulnerables? Esto es algo que hemos venido haciendo hincapié en anteriores materiales y pues tendríamos que hablar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, con discapacidades, o el caso de los aprendientes que perdieron a papá, mamá, algún miembro de la familia, así como quienes pasaron de educación privada a pública, y la población que tiene movilidad laboral o por otros factores vinculados con la contingencia. Y el segundo caso que conviene tener en mente es el tocante al reto de la transición entre niveles educativos. Estamos viéndolo de manera frecuente con el retorno a las aulas, con el caso de los egresados de preescolar hacia primaria, de primaria a secundaria, de media superior a superior y así sucesivamente, donde el rezago en cuanto al cumplimiento de perfiles de egreso y aprendizajes esperados es una constante. Ante ello, más que una estrategia remedial de impacto inmediato, se requieren acciones urgentes para intentar revertir esta situación que amenaza con, como ya dije, ser una constante y agravarse conforme avancemos en el ciclo escolar. Caso aparte es el de egresados de ofertas educativas terminales o con un componente sumamente práctico que vieron interrumpido su trayecto formativo y con ello afectada su incursión a lo laboral o disminuido el perfil de egreso esperado en ellos. Muchas gracias por seguirnos en YouTube, en Facebook. Recuerden que nos encuentran como Escolella 4.0. Pueden suscribirse de manera gratuita, proponernos temas, hacernos sugerencias. Son muy importantes. Nosotros las tomamos en cuenta para la generación de estos contenidos y dejamos abierto el canal de comunicación con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.